Hola a todos, sobre todo a los miembros de mi grupo de investigación de oncoinmunología, y ya llegamos al final, a la última lección, la lección 11, donde vamos a hablar de los test no paramétricos. Es la última lección de un curso breve sobre estadística básica, que aunque está dirigido frente a los miembros de mi grupo de investigación, también cualquiera de vosotros que estéis interesados, pues podéis seguirlos. También estáis invitados a apuntaros al canal. Muy bien, aquí simplemente vamos a recordar un poco que durante estas últimas lecciones hemos estado estudiando los test paramétricos para poder analizar datos de investigación, comparar diferentes resultados, etc. Y este tipo de test necesitan unas condiciones bastante estrictas para poder aplicarse. La primera de ellas es que necesitamos trabajar con grupos homogéneos, donde tengan una baja variabilidad. También las varianzas tienen que ser homogéneas, es decir, que la dispersión de los datos en los grupos en los que estemos comparando tienen que ser pues lo más parecido posible. Y las variables que estamos estudiando, que tienen que ser cuantitativas, tienen que distribuirse normalmente, es decir, siguiendo una distribución tipo campana de Gauss. Y esas son variables de distribución normal. Pero, ¿qué pasa si no cumplimos alguna de estas condiciones? Es muy normal cuando trabajamos en investigación, pues que haya una variabilidad bastante fuerte en algún tipo de experimentos, ¿no? Pues en linfocitos T de diferentes pacientes, velocidades de crecimiento de células si utilizamos un método u utilizamos otro método. O muchas veces porque no disponemos de un número de datos suficientes como para poder aplicar un test de normalidad y decidir si nuestra variable se distribuye de forma normal o no. Entonces, si no cumplimos algunas de estas condiciones, ¿no podemos entonces aplicar un test estadístico? Pues no. Para ello aplicamos los test estadísticos no paramétricos. Nos permite comparar muestras pues que tengan más variabilidad, que no tengan por qué ser comparables en cuanto a sus varianzas o que se distribuyan de cualquier manera, de manera no normal, digamos. Vamos a volver a poner un ejemplo otra vez con los elefantes africanos y asiáticos, porque bueno, es un ejemplo bastante ilustrativo y lo hemos seguido desde el principio de estas clases de estadística. Y ahora lo que vemos, pues tenemos dos grupos de elefantes. Tenemos los elefantes africanos. Hemos cogido una muestra de 5 datos con 100, 120, 230, 800 y 1500 kilos. Y ya veis que estos datos pues no son muy homogéneos. Hay aquí un par de datos bastante grandes. Y tomamos otra muestra de elefantes asiáticos. Y aquí pues tenemos un par de datos también que se nos escapan bastante, 110 y 15. Es decir, estas muestras muy probablemente no van a ser homogéneas. Para ello calculamos la media de peso de los elefantes africanos, en este caso es de 550 kilos, y la de los asiáticos 64 kilos, pero fijaos qué variabilidad tiene, un 110% en el coeficiente de variación en el caso del grupo de los elefantes africanos y un 53% en el caso de los asiáticos. Y si recordáis, las muestras se definen como heterogéneas, es decir, con mucha variabilidad, si el coeficiente de variación es más alto que un 25%. Con lo cual, realmente no podríamos comparar estas dos muestras, no podríamos comparar el peso de los elefantes africanos con el peso de los elefantes asiáticos con un test paramétrico, porque ya vemos que tiene una alta variabilidad y os puedo asegurar
que tampoco vamos a cumplir la condición de homogeneidad de varianzas. Lo que sí es cierto es que he pasado un test de normalidad con estos datos, un Kolmogorov-Smirnov, y el resultado ha sido bueno. Estos datos se distribuyen normalmente. Sin embargo, el hecho de que sean tan heterogéneos hace que no podamos utilizar test paramétricos tipo TD-Student o ANOVA. Si miramos los datos gráficamente, pues podemos llegar a esa conclusión, ¿no? Aquí tenemos el peso de los elefantes africanos y fijaos qué gran variabilidad hay de los datos y los asiáticos que tenemos aquí. Si a mí me dijeran que tengo que compararlos, yo diría, es que no puedo comparar estos dos grupos. Hay demasiada variabilidad, no me puedo fiar de estos datos, ¿no? Pero, utilizando test no paramétricos, en teoría, sí que podríamos compararlos. En investigación lo que haríamos sería capturar más elefantes para ver un poquito más cómo se distribuyen las variables y si podemos reducir esta heterogeneidad. Pero en principio, con estos datos y con estas distribuciones, si utilizamos un test no paramétrico, realmente podemos compararlos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos comparar esta muestra con esta muestra? Bueno, pues esa es la pregunta que tenemos que responder. Con un test paramétrico va a ser imposible. No es que sea imposible matemáticamente, sí que lo podéis hacer. Ponéis los datos, le dais TD-Student y os da un resultado, pero no os podéis fiar de ese resultado porque para poder hacer esa comparación el programa, o si lo hacéis a mano, supone una cierta distribución de los datos normal y con poca variabilidad. Para poder aplicar test no paramétricos, vamos a hacer un truco. Vamos a transformar estos datos y les vamos a quitar su calidad de datos. ¿A qué me refiero por ello? Nos vamos a olvidar que estos son 100 kilos, o 120, o 1500, u 800, o 60, o 15, o 70. No vamos a tener en cuenta el valor absoluto de estos datos. Lo que vamos a hacer es organizar estos datos en rangos. Vamos a numerar cada dato con respecto del menor al mayor y le vamos a asignar un número. Fijaos, este es el dato más pequeño y le asignamos el rango 1. El siguiente es 60, le ponemos el rango 2. El siguiente es 65, rango 3. 70, el 4. Pero fijaos, ya en los africanos tenemos el siguiente, que es el rango 5, que es 100, y el rango 6, que es 110, está en el grupo de los asiáticos. El 7, el 8, el 9 y el 10 están todos en los africanos. ¿Veis? Hemos eliminado la naturaleza del valor absoluto de los datos y los hemos sustituido por rangos. ¿De acuerdo? Ordenándolos de menor a mayor, y ahora tenemos una serie de rangos que están agrupados bajo los asiáticos y una serie de rangos que están englobados bajo el grupo de los africanos. Y lo que vamos a comparar es si la suma de los rangos de los datos de este grupo es diferente estadísticamente o similar a la suma de los rangos de los datos en los asiáticos. Hacemos la suma y vemos que los africanos tienen 39 unidades y los asiáticos pues 16 unidades. Y ahora sí que podemos comparar estos rangos con estos rangos para calcular una variabilidad y ver si esta variabilidad es igual o diferente a la variabilidad que observamos en estos datos entre los grupos. Es decir, es como hacer una f de Fischer, más o menos, una chi cuadrado. Los test no paramétricos, todos los test no paramétricos, los que comparan dos grupos, los que comparan 5 grupos, estos se basan en rangos. Los valores reales de los datos realmente pierden valor.
fijaos, da igual si esto es 8000 o 1500, va a tener el mismo rango. Da igual si esto es 15 o 25, tendría el mismo rango. Da igual el valor de los datos para este tipo de test. Y por eso se definen estos tests como independientes de la distribución. Da igual cómo se distribuyan estos datos. Da igual cómo se distribuyan estos datos. Los rangos se van a distribuir y se van a asignar dependiendo del número total de datos que tenemos en la comparación. ¿Cuántos datos tenemos aquí? 245, 245. Por lo tanto, vamos a tener los rangos comprendidos entre 1 y 10. Y la suma de los rangos de todos los datos siempre va a ser constante dependiendo del número total de datos. No va a variar nunca. Si tenemos 10 datos en total, da igual que sean peces, elefantes, tomates, lo que sea, la suma de los rangos de 10 datos siempre va a dar igual y siempre va a dar lo mismo. Y ese número es lo que vamos a comparar después con la suma de rangos de un grupo y la suma de rangos del otro grupo. Si son muy diferentes, hay diferencias significativas. Si se acercan a la mitad, cada uno de ellos, a la mitad teórica, entonces no hay diferencias significativas. Muy bien, si hacemos la comparación utilizando el programa de GraphPath, veréis que la suma de rangos que nos da el programa es la misma que he calculado yo a mano y hacéis un test estadístico que básicamente no os voy a proporcionar los datos, no merece la pena. El procedimiento es mucho más sencillo que con los test paramétricos, por eso no merece la pena. Yo prefiero que tengáis esa idea intuitiva, pero bueno, el programa pues ya te da una probabilidad de que esos datos difieran significativamente o no. Entonces la probabilidad 0,01, entonces hay diferencias significativas entre los dos grupos que estamos comparando. ¿Os habéis fijado? Lo hemos hecho de una manera muy sencilla. Sin embargo, para aplicar un test paramétrico tendríamos que habernos asegurado que los grupos son homogéneos, homogeneidad de varianzas, etcétera, etcétera. En fin, son mucho más restrictivos. Vamos a hacer, para que veáis como ejemplo ilustrativo, una comparación de grupos muy parecidos, ¿de acuerdo? Y los vamos a comprobar con los rangos. Entonces lo que hemos hecho es asignar estos valores al grupo de elefantes africanos y a estos valores del grupo de elefantes asiáticos. Y más o menos, si veis, son todos muy parecidos, ¿no? A ojímetros puedo decir que no va a haber diferencias significativas entre los africanos y los asiáticos. Apliquéis un no paramétrico o apliquéis un paramétrico, pero yo quiero que veáis el ejemplo ilustrativo. Asignamos los rangos, pues 1 a 100, 110 se lleva el 2, 120 el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y nos queda una suma de rangos en el caso de los africanos de 25 y en el caso de los asiáticos de 30. Se llevan solo 5 unidades de diferencia, que eso es muy poco, son prácticamente lo mismo y están muy cerca del valor teórico medio de la suma total de los rangos. Entonces eso es lo que nos permite comparar las diferencias entre los africanos y los asiáticos. Cuanto más cerca estén de sí la suma de rangos, menos diferencias hay. No, es que no puede ser más simple. Hay un valor teórico mitad que solo depende del número de datos. Fijaos que da igual si cambiáis la naturaleza de los datos que hay aquí, si son más pequeños, más grandes. Si siempre tenéis 10 datos vais a tener 10 rangos asignados y la suma total de los rangos de todos los datos siempre va a dar igual porque dependerá del número de datos totales que tengáis. Si tenéis 20 datos, pues vamos a tener la suma de rangos de 1, 2, 3, 4, hasta 20. En este caso es hasta 10. Pues nada, hacemos la comparación entre estas dos muestras, que son muy parecidas. Aquí están las sumas de los rangos, fijaos 25 y 30, que es justo lo que he calculado, y nos sale obviamente que no hay diferencias significativas entre los dos grupos.
Lo que vamos a hacer también para seguir ilustrando este ejemplo, porque a mí me gusta que obtengáis más bien una idea intuitiva de cómo funcionan estos test estadísticos, porque al final es aplicar el programa, pero es importante que sepáis qué hay detrás y cuáles son las características necesarias para que lo podáis utilizar. Entonces tenemos aquí un grupo de elefantes africanos, 1500, 2000, 2500, 2300, 1800, y otro grupo de elefantes africanos versión 2, que tienen otro tipo de peso. Si os fijáis, son totalmente diferentes en el peso. ¿Veis? Estos son muchísimo más pesados, estos son muchísimo más ligeros. Sí que hay una diferencia entre estos animales y estos animales. Pues bien, lo que vamos a hacer es comparar cada uno de estos grupos con una población referencia que hemos colocado con estos datos 70, 100, 120, 230 y 800. ¿Y por qué lo hemos hecho? Porque quiero que veáis que va a dar igual comparar este grupo con este grupo que este grupo con este otro grupo. Incluso si los datos de aquí no tienen nada que ver con estos datos. ¿Por qué? Porque si organizamos estos datos, estas comparaciones por rangos, los rangos asignados a este grupo a comparar van a ser los mismos rangos si lo comparamos con este o con este. Mirad, si asignamos los rangos, da igual que comparemos este grupo con este o este grupo con este. Nos va a dar que 1, 2, 3, 4 y 5, estos rangos se asignan al grupo a comparar, y 6, 8, 10, 9 y 7 se asignan al grupo de los africanos, y en este caso 7, 8, 10 y 9 y 6 el grupo de los africanos versión 2. Aunque hemos cambiado la posición de los rangos, la suma de rangos de este grupo es igual a la suma de rangos de este grupo si lo estamos comparando con este grupo control. Las sumas de rangos son idénticas, incluso si los grupos son diferentes, siempre y cuando lo comparemos con este. Vamos a compararlos, ¿vale? Pues comparamos los africanos versión 1 con todo este tonelaje, lo comparamos con nuestro grupo a comparar. Este es el resultado que nos da si hacemos un test paramétrico, una probabilidad con una diferencia altamente significativa, menor de 0,0001, una pasada. Sin embargo, si los comparamos con un test no paramétrico, como el U of the Mann-Whitney, nos sale una probabilidad de 0,008. Fijaos, la probabilidad aquí es menor que si utilizamos un test estadístico paramétrico. Por eso, si las condiciones para poder hacer comparaciones cumplen la de los test paramétricos, es mejor utilizar un test paramétrico porque es un test más sensible. Son test que sí que tienen en cuenta el valor real de los datos. En los test no paramétricos perdemos esa información real y las probabilidades, si hay diferencias, van a ser siempre más bajas, son menos sensibles. Bien, comparemos ahora africanos versión 2, que fijaos, son sensiblemente más ligeros que los africanos versión 1, pero si los comparamos con nuestro grupo control, de esto nos sale que si aplicamos un test paramétrico, la probabilidad nos baja 0,002. ¿Por qué? Porque este test sí tiene en cuenta el valor real de los datos que estamos comparando. Dice que en comparación con este otro, y cuando hacemos esa comparación con un test no paramétrico, nos da exactamente la misma probabilidad. Al no paramétrico le da igual y el paramétrico no le da igual, sí que detecta esas diferencias por muy sutiles que sean. Por lo tanto, el test no paramétrico es menos sensible. Puede llegar a considerarse más robusto en cierta manera, pero es claramente menos sensible. Bien, en resumidas cuentas, como veis, se puede hacer exactamente el mismo tipo de tests estadísticos que los paramétricos, pero utilizando
procedimientos no paramétricos. Es simplemente una transformación de los datos y comparar esas diferencias en las sumas de rangos como si realmente fueran medias, teniendo en cuenta que la suma de rangos total siempre va a ser igual dependiendo exclusivamente del número de datos que se estén considerando en la comparación. De manera resumida, por ejemplo, tenemos los test de los t-test de student, de comparación de dos muestras, y tenemos también pues, la versión no paramétrica, U of Mann-Whitney. Es básicamente lo mismo, simplemente una transformación de datos en rangos y después, en vez de un parámetro t a calcular, es una distribución chi cuadrado con una probabilidad asociada. Asimismo, tenemos las versiones tipo ANOVA, que se llaman los test de Kruskal-Wallis, y tienen una grandísima aplicación en muchas cosas, por ejemplo, en test también de normalidad de medias, en test donde comparamos un resultado con un resultado esperado. Los no paramétricos siempre comparan los resultados que nosotros obtenemos con un resultado esperado si no hay una asociación entre los grupos o entre las variables. Pero básicamente es utilizar el programa GraphPath o cualquier otro programa y entender cuándo tenéis que aplicar test paramétricos como estos o tests no paramétricos como estos de aquí. En general, hay una ventaja a la hora de utilizar los test paramétricos, porque hay muchas situaciones donde el valor real de los datos sí que importa y podéis detectar diferencias que son estadísticamente significativas al utilizar un paramétrico que después cuando usáis un no paramétrico, debido a esa transformación en rangos, pues podéis perder esa significación estadística. Pero aparte de eso, son realmente unos test muy útiles. Vamos a tratar ahora otro test que es muy utilizado, sobre todo lo utilizamos muchísimo nosotros a la hora del análisis de los datos clínicos, que es el test de chi cuadrado o de asociación con unos datos esperados. Y para ello lo que vamos a utilizar es un ejemplo real de uno de nuestros propios trabajos que seguro que vosotros como integrantes del grupo pues lo conoceréis, ¿no? Y en el cual estudiamos un biomarcador, que es una especie de la proporción de linfocitos T CD4 altamente diferenciados y su asociación con la respuesta o no a inmunoterapia contra el cáncer de tipo PDL1 y PD1. Este es un trabajo cuya primera autora fue Miren, a la cual conocéis todos vosotros y participaron pues otros miembros del laboratorio, algunos de ellos como Hugo y Ana todavía están, ¿no? Aparte pues de Grashina y Ruth que aparecen siempre algunos miembros del hospital, médicos del hospital, y otros pues que, pues, como por ejemplo Gonzalo, Chus o María Gato, pues ya no están con nosotros. Eso significa que se han marchado del laboratorio. No es que estén en mejor vida, aunque seguramente, posiblemente estén en una mejor vida, ¿no? Pero bueno, vamos a aplicar como ejemplo estos datos reales. El test de chi cuadrado, pues el caso real como la vida misma. Esto fue un estudio que ya hemos publicado donde obtuvimos unas muestras que creo que fueron 53 pacientes de cáncer de pulmón no microcítico y una vez que se les diagnosticaba ellos de manera muy generosa nos proporcionaron sangre después de progresar a quimioterapia, nos proporcionaron muestras de sangre y nosotros estudiamos las muestras de sangre antes de dar la inmunoterapia y durante cada ciclo de inmunoterapia, como vosotros ya conocéis. Y después de unos 5 ciclos de inmunoterapia, pues se les hacía un TAC o un escáner para ver si respondían al tratamiento o no respondían al tratamiento. Lo que medíamos en estas muestras de sangre, sobre todo en las muestras de sangre antes de comenzar la inmunoterapia, era ver la proporción de unos linfocitos T que tienen en sangre
periférica que se llaman linfocitos T altamente diferenciados. No vamos a explicar con detalle en qué consiste, pero básicamente eso es lo que estábamos midiendo, la proporción de linfocitos y su asociación con la futura respuesta a inmunoterapia. Utilizar los linfocitos T como un biomarcador predictivo de respuesta. Este fue nuestro resultado. Aquí vemos el porcentaje de células CD4 altamente diferenciadas en una muestra de donantes sanos, en nuestras muestras de pacientes con cáncer. En rojito están aquellos que acabaron por no responder a la inmunoterapia y en verdecito están aquellos pacientes con sus proporciones de linfocitos T que sí respondieron e inmediatamente no hace falta hacer ningún test estadístico. Ya veis que aquellos que tenían menos del 40% de células CD4 altamente diferenciadas en sangre no respondían. Y aquellos que tenían más de este valor, una alta proporción parecería responder. Pero la cuestión es, ¿esta asociación entre la respuesta a inmunoterapia y un porcentaje superior al 40% de linfocitos CD4 es debido totalmente al azar o no? ¿De acuerdo? Es decir, ¿esto realmente es cierto? Pues bien, lo que hicimos fue asignar como grupo 1 a aquellos pacientes que tenían un porcentaje superior del 40% y el grupo 2 los separamos como el grupo de pacientes con cáncer que tenían menos de un 40% de linfocitos T CD4 altamente diferenciados. Tenemos estos dos grupos y queremos ver si la pertenencia a uno de estos grupos determina su futura respuesta a inmunoterapia. Se hace este tipo de test, el test de chi cuadrado, de asociación de chi cuadrado, de dos factores. Lo que se suele hacer es organizar los datos en una tabla de doble entrada. Entonces, tenemos aquí a los pacientes del grupo 1, pacientes del grupo 2, los que han respondido a la terapia y los que no han respondido a la terapia. Pues los del grupo 1 respondedores son 11, los del grupo 2 respondedores, aquí realmente tuvimos 0, pero para el ejemplo he puesto 2 aquí para que no sea tan evidente, ¿no? Digamos que había 2 respondedores en el grupo G2. Esto es lo más normal de encontrar en experimentos clínicos, ¿no? Del grupo G1 que no respondieron fueron 11, más o menos la mitad, ¿no? De los del grupo 1 respondieron y otros no. Y los del grupo 2 que no respondieron, pues pongamos que fueron 29. Y hacemos la suma. Los del grupo 1 fueron 22 pacientes. Los del grupo 2, 31 pacientes. De todos los pacientes, los que respondieron fueron 13 en total y los que no respondieron fueron 40 en total. Y el número total de todos los pacientes, 53. Entonces, para poder realizar un test de chi cuadrado, lo que tenemos que preguntarnos es lo siguiente. Esta distribución de proporciones que tenemos aquí es al azar, es decir, ¿hay realmente una asociación entre la pertenencia al grupo G1 y la respuesta a la inmunoterapia? ¿O simplemente son 11 porque es justo al azar? Si hubiéramos hecho 50, pues tendríamos 20 pacientes, ¿no? Aquí veis que del grupo G1 el 50% respondieron y el otro 50% no. Y del grupo 2, pues aproximadamente pues el 70% fueron no respondedores y un 30% no. Diríais, o un 10% no. Haced los cálculos, creo que es un 10%, ¿no? Pero bueno, quiero decir, aquí hay un límite, un número limitado de pacientes. Esto podía ser totalmente al azar, por pura casualidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, teniendo en cuenta el número de respondedores, el número de no respondedores, el número de personas de grupo G1 y el número de personas de grupo G2 con respecto al total, ¿cuáles serían el número que correspondería a cada casilla, a cada grupo de respuesta, si fueran al azar? Por ejemplo, ¿cuál sería? Vamos a hacer el cálculo despacio. ¿Cuál sería el número de respondedores de grupo G1 si
no hubiera asociación entre el grupo y la respuesta. Pues vamos a calcularlo, ¿de acuerdo? Estos son los datos. En primer lugar, ¿cuál es la proporción de respondedores en nuestro experimento? Pues son 13 respondedores en total. Sí, 2 son del grupo G2, 11 son del grupo G1, pero en total tenemos 13 respondedores de 53. Entonces la proporción de respondedores que tenemos en el experimento con respecto al total es de 13 dividido 53. Lo podéis poner si queréis en porcentaje si lo veis mejor, ¿vale? Esto sin mirar a qué pertenecen cada uno en detalle, simplemente en global. Bien, teniendo en cuenta que esta es la proporción de respondedores que esperaríamos en nuestro experimento debido a que son los datos que tenemos, de esta proporción, ¿cuáles corresponderían al grupo G1 si no hubiera asociación? ¿Vale? Pues el número total de pacientes del grupo G1 en nuestro experimento es 22. Sí, es cierto que 11 están aquí y otros 11 aquí, pero el total de personas que pertenecen al grupo G1 sin mirar a qué otros subgrupos pertenecen es 22. Por lo tanto, la proporción, el número de personas de grupo G1 que deberían ser respondedores de acuerdo a esta proporción es, pues, esta proporción 13/53 multiplicado por 22. Fijaos que estamos utilizando los totales de cada factor. No nos estamos fijando en qué hay aquí en medio. Esto nos va a proporcionar el número de personas que de acuerdo a 22 personas del grupo G1 deberían responder debido a que tenemos 13 respondedores en el experimento. Esto sería el número totalmente al azar, ¿vale? Y nos sale un resultado de 2,7. Fijaos qué diferente es del resultado real. De acuerdo con estos números totales y el total de números de pacientes, deberíamos tener aquí 2,7 personas de grupo G1 que responderían si no hubiera asociación entre grupo y respuesta. Espero que quede claro, pensadlo un poquito. Así que, básicamente, para calcular los datos al azar en cada casilla, de una manera sencilla, sin tener que recordar nada, pues hay que multiplicar los totales de las columnas y de las filas y de las columnas que corresponden a la casilla y dividirlo entre el número total de datos que tenemos, que es básicamente el mismo procedimiento que hemos hecho, ¿no? Hemos calculado 13 entre 53, que nos da la proporción de respondedores, y multiplicarlo por 22, que es básicamente 22 por 13 dividido entre 53, y nos da 2,7. Pues lo mismo haríamos con cada casilla. En este caso sería 40 por 31 entre 53. En este caso 31 por 13 entre 53. ¿Y cuáles son los resultados que obtenemos? Pues vamos a comparar. Estos son los datos de nuestro experimento. Y estos son los datos que esperaríamos de un experimento donde no hubiera asociación entre grupo y respuesta. Fijaos, grupo G1 y respondedores 2,7. Grupo G1 y no respondedores 16,6. Grupo G2 respondedores 7,6. Grupo G2 no respondedores 23,4. Y fijaos, aquí hay una gran diferencia, 2 menos 7,6. Aquí ya no hay tanta diferencia, pero aquí sí que la hay. Aquí hay mucha diferencia, 11 menos 2,7. Aquí ya quizás no hay tanta, pero en base a las diferencias que podemos calcular entre el valor observado y el valor esperado en cada casilla, podemos construir una especie de varianza y compararla con una varianza interna y de esa manera calcular una f que podamos comparar con una distribución chi cuadrado. No me voy a detallar las operaciones, son súper sencillas, pero eso lo podéis hacer sin ningún problema en cualquier programa. Si ponemos los datos observados y los datos esperados,
Fijaos, la probabilidad de que estas observaciones sean debidas al azar, de pura casualidad, de acuerdo con estos datos, de acuerdo con los datos que esperaríamos si no fuera asociación, es de un 10 a la menos 8. Por lo tanto, esto implica que hay una asociación altamente significativa entre el grupo y respuesta. Podríamos afirmar que pertenecer al grupo G1 es un buen predictor de respuesta. No del 100%, como veis aquí, pero sí que hay una asociación altamente significativa entre grupo y respuesta. Ya, por fin concluimos sobre el curso. Me da un poco de penita acabarlo, pero tampoco tiene sentido el prolongarlo. La idea es que os quedaseis con unas nociones básicas matemáticas e intuitivas para el resto de temarios, ¿no? Pero bueno, la idea era proporcionaros esas bases muy básicas y que tengáis esa aproximación intuitiva a la estadística, que veáis los datos y los datos os hablen, sin necesidad de que hagáis un test, pero que después sepáis qué test elegir y si hay un problema, que sepáis identificar dónde está el problema. Todavía queda mucho de estadística. Estos son solo 4 pinceladas que pienso que es necesario que os quede muy claro para que podáis analizar todos los datos que hagáis en los experimentos, y teniendo en cuenta que muchas veces la estadística se da en la universidad de una manera como muy disociada del mundo de la ciencia experimental, ¿no? De la biología, bioquímica y quizás no tanto de la medicina. Hay muchos otros test que no hemos tratado. No hemos tratado, por ejemplo, con la correlación. No hemos tratado los test multiparamétricos, ¿no? Donde tenéis múltiples parámetros y ver los análisis de componentes principales, etcétera, etcétera. Tampoco hemos dado los test de log-rank, de supervivencia. Pero esos test, los cálculos son muy parecidos, están muy basados en todos los parámetros que hemos ido calculando durante este curso, y si tenéis interés en seguir profundizando, estoy convencido de que podéis conseguir la información suficiente con estas bases para poder entender las bases de, por ejemplo, las correlaciones y los test multiparamétricos y los de supervivencia. Así que ya disponéis de las bases para entender la estadística más básica, que yo creo que son muy importantes y que las tenéis que tener claras. Así que eso es todo. Muchas gracias a todos por vuestra atención y finalizamos con esta lección el curso de las bases de estadística básica y nos despediremos pues de nuestros elefantes africanos y asiáticos que tanto cariño pues les hemos cogido. Si os interesan estas cosas os recuerdo que os podéis suscribir. Bueno, hasta la próxima.